Buenas noches, estimado doctor. Sea bienvenido a este video. En esta clase abordaremos los principios fundamentales que estructuran el procedimiento penal ecuatoriano, las reglas generales que rigen las audiencias y finalmente analizaremos las fases del procedimiento ordinario conforme al COIP y los alineamientos doctrinales que estructuran todo proceso penal garantista. Ahora bien, para comprender estos elementos es indispensable porque constituyen la columna vertebral sobre la cual se desenvuelven todas las actuaciones del sistema penal acusatorio. Verbigracia de lo dicho. Empecemos. Primero, trataremos del tema de los principios fundamentales del procedimiento penal. El procedimiento penal ecuatoriano, en primer lugar, se asienta sobre principios constitucionales que operan como garantías mismas para las partes. El primer principio, el de legalidad, este está en el artículo 5.1 del COIP. No hay delito ni pena sin ley previa. Ninguna autoridad puede inventar delitos ni procedimientos. Sobre todo debe estar previsto en la normativa. Ahora bien, tratemos otro principio, el debido proceso. Incluye defensa, contradicción, publicidad, inmediación y, lo más importante, la motivación. Todo acto debe respetar los derechos de las partes desde la investigación hasta la sentencia. Siguiente, presunción de inocencia. El artículo 5.4 del COIP, toda persona es inocente hasta que una sentencia ejecutoriada determine lo contrario. Por lo tanto, la carga de la prueba recae en la fiscalía. El derecho a la defensa. El procesado puede contar con abogado, puede presentar pruebas, contradecir, guardar silencio y sobre todo participar de todas las actuaciones. Por consiguiente, tenemos el principio de contradicción, el artículo 5.13 del COIP. Las partes pueden debatir, replicar argumentos y controvertir la prueba presentada por la contraparte. La oralidad, uno de los artículos más importantes, de los principios. La regla matriz, las decisiones deben adoptarse en audiencia. Solo ciertos actos se reducen a escrito, como por ejemplo denuncias, informes, actas, sentencias, recursos, etc. Ahora bien, el principio de publicidad. Las audiencias son públicas, salvo excepciones como delitos sexuales, violencia de género o afectación al Estado. Ahora bien, toquemos otro tema. Referente a los principios, el principio de inmediación. El juez debe estar presente y recibir directamente la prueba, no puede delegar a terceros. Ahora bien, el principio de imparcialidad y de motivación. El juez debe decidir sin favoritismos y fundamentar cada resolución con argumentos claros y verificables. Ahora bien, las reglas generales de una audiencia, un tema bastante importante a tocar, pues las audiencias son el eje del proceso penal, porque en ellas se discuten y se resuelvan los temas esenciales del caso. La suspensión y receso. Esto está tipificado en el artículo 566 y 568 del COIP. Solo pueden suspenderse por causas justificadas. El juez debe motivar, sobre todo la suspensión, evitando dilaciones. Toquemos el tema de las objeciones. El artículo 569 del COIP. Las partes pueden objetar preguntas sugestivas, impertinentes, pruebas ilícitas o actos contrarios al debido proceso. La dirección judicial. El juez controla la disciplina, las intervenciones y el orden procesal. Puede interrumpir para pedir aclaraciones o reconducir el debate. Ahora bien, las audiencias telemáticas, permitidas cuando se garantice comunicación efectiva y el derecho de las partes. Las medidas de seguridad y de reserva. Esto está tipificado en los artículos 566 y 567 del COIP, pues dice lo siguiente: el juez puede cerrar parcialmente una audiencia o dictar reversa para proteger víctimas menores o a la imparcialidad del proceso. Ahora hablemos sobre las fases del procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario es el más común y completo. Consta de una fase preprocesal y una fase procesal. Se divide esencialmente en esas dos etapas. Ahora bien, hablemos sobre la fase preprocesal, la indagación previa. Hay que tener en cuenta en dónde lo podemos encontrar, es muy importante, se encuentra en el 580 y 586 del COIP. La finalidad, reunir elementos de convicción, decidir si se formularán cargos y sobre todo permitir al investigado preparar su defensa. ¿Cómo inicia esta fase?
En primer lugar, con la denuncia. En segundo lugar, con las partes policiales. En tercer lugar, informes técnicos, providencias judiciales. Ahora, toquemos el tema de los plazos. Este es desde hasta 5 años de pena, 1 año, más de 5 años, 2 años. Las actuaciones claves, las versiones, las actuaciones urgentes, que está en el artículo 583, y la reserva, que lo tenemos en el artículo 584, y un archivo motivado, que lo tenemos en el artículo 586. Ahora bien, la fase procesal. La fase procesal empieza al formular cargos y esta se divide sobre todo en 3 etapas. En primer lugar, inicia con la instrucción fiscal. Iniciamos con la audiencia de formulación de cargos. Desde ese momento nace la relación procesal formal. Los plazos de las instrucciones son como regla general 90 días y tenemos como máximo 120 días. Temas de tránsito 45 días, flagrancias 30 días, en vinculaciones más de 30 días, en reformulaciones, más de 30 días, columna con dictamen fiscal. Empezamos con la acusación, pasa a evaluación y preparatoria de juicio, y en segundo lugar la no acusación, que es un acto de sobreseimiento. En segundo lugar, ahora sí tenemos la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Aquí el juez verifica sobre todo la procedibilidad, la competencia, la validez procesal, la pertinencia y licitud de la prueba, el anuncio de prueba de las partes y sobre todo el resultado. Ahora bien, aquí tenemos el llamamiento a juicio o el sobreseimiento. Siguiendo con el tema, hablemos sobre la audiencia de juicio. El juicio es oral, es la etapa central del proceso, donde se practica toda la prueba. Aquí presentamos la siguiente estructura. En primer lugar tenemos los alegatos de apertura, práctica de prueba, o testigos, o peritos, o documentos, entre otros, como por ejemplo objetos o registros electrónicos, contrainterrogatorios, alegatos finales, sentencias orales. Ahora bien, los requisitos probatorios. Primero se prueba la materialidad del delito. Luego, la responsabilidad del acusado. Ahora toquemos el tema de la sentencia y de la ejecución. El tribunal debe emitir una sentencia oral y luego escrita, motivada y completada. Esta incluye hechos probatorios, valoración de la prueba, responsabilidad, pena, reparación integral de los daños. Esto lo podemos encontrar en el artículo 622 del COIP. Luego viene la ejecución penal, suspensión condicional y eventual extinción de la condena. En resumen, el procedimiento penal ecuatoriano se articula a partir de principios garantistas, audiencias orales y fases progresivas que buscan equilibrar 2 pilares fundamentales: la eficacia en la persecución penal y sobre todo el respeto absoluto de los derechos de las personas procesadas y más que nada de las víctimas. Eso sería todo, doctor. Muchísimas gracias por su atención.